Nadie esperaba que hablara, mucho menos ella. La madre de la mujer que estaba con Mario Pineda la noche de su muerte, la suegra, la madre de la amante, rompe el silencio y lo hace con declaraciones que sacuden todo lo que se creía hasta ahora. Asegura que su hija no tuvo nada que ver, que es completamente inocente, y apunta en otra dirección, viejos conflictos, relaciones pasadas y un ajuste de cuentas que habría venido de alguien demasiado cercano al pasado de Mario. Según su versión, él andaba en malos pasos, se metió donde no debía, y alguien decidió cobrarle factura. ¿Fue el marido de una antigua amante? ¿Una venganza que llevaba tiempo gestándose? Lo que esta mujer va a decir no solo cambia la historia, sino que abre una línea oscura de traiciones, secretos y nombres que hasta hoy nadie se había atrevido a mencionar. Y después de escucharla, nada vuelve a verse igual. La muerte de Mario Pineda sigue envuelta en una tensión que no da tregua, pero ahora es la madre de la mujer que estaba con él la noche del crimen, su suegra, quien decide hablar y lo hace desde un lugar cargado de rabia, miedo y una necesidad desesperada de limpiar el nombre de su hija. En sus declaraciones, asegura que al principio no quiso decir nada, que el shock y el terror la dejaron paralizada, pero que guardar silencio se volvió insoportable, casi una segunda condena. Confiesa que desde el momento en que supo cómo encontraron los cuerpos, Mario y su hija, abatidos juntos, su vida quedó marcada por imágenes que no la dejan dormir, los disparos, la sangre, el ruido seco de las balas que aún siente retumbar en su cabeza. Dice que su hija no hizo nada malo, que era inocente, que quedó atrapada en una historia que no era suya, y apunta directamente a los errores de Mario. Según ella, él llevaba una vida peligrosa, rodeado de conflictos, ego y relaciones cruzadas que nunca cerraron del todo. Incluso sugiere que alguien del pasado pudo haberle cobrado factura, el marido de una antigua amante, una deuda emocional o personal que terminó en venganza. Para esta mujer, el crimen no fue un accidente ni un simple asalto, sino el resultado de decisiones previas, de malos pasos que arrastraron a su hija a un final que no merecía. Y mientras el país discute culpables, ella insiste en una sola cosa: su hija no fue responsable de nada, fue otra víctima más de una historia oscura que todavía esconde demasiadas verdades. En la entrevista, la suegra de Mario Pineda admite que desde el primer momento se convirtió en blanco de un odio brutal, señalada en redes como si fuera culpable de algo que jamás cometió, acusada de encubrir, de justificar, de traicionar, hasta quedar expuesta como una figura incómoda dentro de una tragedia que nadie termina de comprender. Dice que esos ataques la rompieron por dentro, pero que lo más perturbador vino después, cuando comenzaron las llamadas sin nombre, los mensajes que aparecían y desaparecían, las advertencias en voz baja que le repetían que no todo era tan simple, que mirara mejor, que alguien salió beneficiado con la muerte de Mario. Confiesa que desde entonces empezó a atar cabos, a recordar discusiones que antes parecían normales, silencios que ahora pesan, movimientos extraños en los días previos, actitudes que hoy le resultan imposibles de ignorar. Asegura que ha llegado a una conclusión que no se atreve a decir frente a una cámara, pero que ya compartió en privado con personas de confianza. Detrás de todo podría no haber estado un ejecutor cualquiera, sino alguien demasiado cercano, con vínculos legales y emocionales que seguían presentes en la vida de Mario. No acusa, no da nombres, pero deja frases suspendidas que estremecen más que una denuncia directa. Dice que hay cosas que una madre y una suegra siente en el cuerpo, que las traiciones casi nunca vienen de lejos, y que sabe quién movió los hilos, aunque todavía no pueda decirlo sin ponerse en peligro. Vive con miedo, duerme a ratos, se sobresalta con cualquier ruido y reconoce que, cuando el funeral terminó, las flores se secaron y la gente dejó de llamar, el silencio se volvió el peor castigo, porque es ahí, cuando todo se apaga, donde la verdad empieza a gritar más fuerte. En su testimonio, la suegra de Mario Pineda relata que el silencio que llegó después no trajo descanso, sino una avalancha de dudas que la desvelaban noche tras noche. Cuenta que fue en esas madrugadas interminables cuando comenzaron a contactarla desde números desconocidos, con mensajes cortos y voces calculadas, como si quien llamaba temiera ser reconocido. Recuerda que en una de esas conversaciones le dijeron que Mario no era quien muchos creían, que escondía conflictos graves y que había personas que deseaban verlo fuera del camino. Al principio pensó que se trataba de crueldad gratuita, pero con el paso de los días las llamadas insistieron, cada una mencionando motivos distintos: celos, dinero, traiciones surgidas dentro de su propio entorno. Confiesa que esas palabras le resultaron demasiado familiares,
porque conectaban con discusiones que ya había presenciado, advertencias que oyó meses atrás y comentarios que Mario hacía a la ligera, sin imaginar el peso que tendrían después. Desde entonces empezó a reconstruir mentalmente sus últimos días, recordando tensiones constantes, disputas económicas, reclamos de infidelidad y escenas públicas que se fueron acumulando sin resolverse. Dice que hoy no puede dejar de pensar en señales que pasó por alto, el insomnio, las llamadas en voz baja, la mirada inquieta, el nerviosismo permanente. Pero lo que más la sacudió, asegura, fue lo que vino tras la muerte, cuando notó actitudes distantes, silencios incómodos y un comportamiento que, para ella, no parecía el de alguien atravesando un duelo real, sino el de quien oculta algo que todavía no está listo para salir a la luz. En su relato, la suegra de Mario Pineda cuenta que mientras ella se quebraba en llanto, notó que otros actuaban con una frialdad que la descolocó, más preocupados por mover documentos, cerrar asuntos pendientes y hacer que ciertas huellas desaparecieran cuanto antes. Dice que fue en ese contraste brutal donde nació la sospecha, no como una acusación abierta, sino como esa intuición incómoda que se instala y no te deja respirar. Confiesa que empezó a hablar en voz baja con personas de absoluta confianza, repitiendo una idea que la atormenta. Aquello no fue un hecho al azar. Alguien sabía exactamente dónde estaría Mario y alguien no quería que saliera con vida. En ese punto, admite, aparece una figura que lo divide todo, la mujer que era su pareja oficial, a quien evita nombrar con cercanía, no por rencor explícito, sino por una desconfianza que nunca pudo sacarse del pecho. Según ella misma deja entrever en la entrevista, hubo gestos, silencios y beneficios que le resultaron imposibles de ignorar, pero se detiene antes de decir más. Consciente de que una verdad lanzada sin pruebas puede destruirlo todo y de que hay verdades que también ponen en riesgo a quien las pronuncia. Aún así, asegura que el juicio público ha sido despiadado con ella, convertida en villana, acusada de proteger a la amante y de dar la espalda a la esposa y a los hijos, algo que la desgarra porque no se siente encubridora, sino culpable por no haber frenado a tiempo una cadena de decisiones que ya parecían fuera de control. Entre lágrimas reconoce que vio señales, que algo no estaba bien, pero jamás imaginó un final así. Su dolor, dice, no tiene un rumbo fijo. Algunos días apunta a los responsables materiales, otros a las relaciones que rodearon la vida de Mario, otros a él mismo por no cuidarse, y en los momentos más oscuros, toda esa culpa recae sobre ella. Las noches siguen siendo insoportables, duerme a sobresaltos, revive sonidos que no existen y vuelve una y otra vez a la misma imagen, la que no logra borrar de su mente. En sus declaraciones, la suegra de Mario Pineda confiesa que vive con un miedo constante, pero reconoce que hay momentos en los que ese temor se apaga y surge un pensamiento oscuro. La idea de que desaparecer sería una forma de descanso en medio de tanta hostilidad. Aún así, asegura que hay algo que la mantiene firme, la necesidad de que la verdad salga a la luz, no para vengarse ni señalar sin pruebas, sino para evitar que el nombre de Mario quede sepultado bajo versiones falsas. Está convencida de que su muerte no fue casual ni producto del azar, y aunque todavía no puede expresarlo abiertamente ni existe un responsable oficial, admite que guarda una verdad incompleta, fragmentada y peligrosa. Con el paso de los días, dice, el caso dejó de ser un dolor privado y se convirtió en un campo de batalla público donde cada versión competía por imponerse. Desde el silencio de una casa que aún conserva recuerdos imborrables, observó cómo analistas y opinadores hablaban con una seguridad que le resultaba vacía. Mientras unos sostenían la teoría de un ajuste de cuentas y otros insistían en que Mario simplemente estuvo en el lugar equivocado. Para ella, el verdadero quiebre llegó cuando el foco se puso en la mujer que estaba con él esa noche, porque su presencia alteraba cualquier relato cómodo. Asegura que esa mujer no debía estar allí, que no debía morir junto a Mario, y que su muerte desordenó todas las certezas. A partir de ahí, las preguntas se multiplicaron y la opinión pública se volvió implacable, acusándola de protegerla, de preferirla sobre la esposa, de encubrir una doble vida. Dice que leyó cada comentario y que algo dentro de ella se rompió definitivamente, porque nadie conocía lo que ella sabía ni entendía la complejidad real de la situación. Según su versión, Mario llevaba tiempo sin una vida en común con su esposa, sostenidos apenas por papeles y trámites pendientes, en una relación que estaba rota mucho antes de que sonaran los disparos. En su testimonio, la suegra de Mario Pineda reconoce que él nunca dejó de responder por sus hijos ni por sus compromisos económicos, pero asegura que, en lo emocional, hacía tiempo que estaba en otro lugar,
Algo que no lo volvía inocente, pero que jamás podía justificar un final así. Cuenta que cada vez que intentó explicarlo públicamente fue atacada, callada y señalada, hasta que entendió que hablar solo la convertía en blanco y decidió replegarse nuevamente en el silencio. Mientras tanto, empezó a notar incongruencias que la perturbaron, versiones que cambiaban, fechas que no encajaban, discursos repetidos con demasiada precisión, lágrimas frente a las cámaras seguidas de ausencias prolongadas. Dice que esas escenas le resultaban difíciles de creer, porque hay un dolor que no se puede ensayar. Según relata, llegó a advertir en privado que no todo el llanto era auténtico, que hay quienes saben mostrarse devastados en público y vacíos en la intimidad. Desde ese punto, explica, comenzaron a circular hipótesis cada vez más peligrosas, rumores de secretos descubiertos, intereses económicos en juego, amenazas previas y personas del entorno con posibles motivos. Nada probado, todo inquietante. En medio de esa presión, confiesa que su estado emocional se derrumbó, las noches se volvieron interminables, el descanso desapareció y empezó a revivir escenas que nadie más había presenciado. Soñaba con Mario pidiendo auxilio, escuchaba nombres que al despertar se desvanecían, quizá como un mecanismo de defensa para no perder la razón. La rabia se fue acumulando sin un destino claro, dirigida a los responsables materiales, a las relaciones que rodearon su vida, a él mismo por no cuidarse y, en los momentos más duros, a ella por no haber actuado antes. Admite que hubo noches en las que pensó seriamente en desaparecer, pero cada vez que esa idea se acercaba, otra la detenía con más fuerza. En la entrevista, la suegra de Mario Pineda cuenta que hubo un momento decisivo en el que entendió que, si ella se callaba, la historia iba a construirse sin verdad y Mario terminaría señalado como responsable de su propio final. Asegura que fue entonces cuando tomó la decisión de hablar, pero no de cualquier manera, no frente a cámaras ni micrófonos, sino en círculos cerrados, con familiares, amigos de absoluta confianza y personas capaces de entender cómo se mueven las cosas lejos de la luz pública. Lo que empezó a escuchar la dejó paralizada. Versiones que hablaban de vínculos indirectos, de movimientos ejecutados desde la sombra, de decisiones tomadas por alguien que jamás tuvo que ensuciarse las manos. Alguien cercano, demasiado cercano. Dice que nunca mencionó nombres, pero que comenzó a repetir una frase que, según ella, lo cambia todo, la orden no salió de la calle. Esa idea la estremeció porque desplazaba el peligro hacia el entorno íntimo de Mario. Aunque en público seguía midiendo cada palabra, por dentro ya había llegado a una conclusión que la aterraba, no como prueba legal, sino como certeza emocional, aquello no fue un accidente ni una fatalidad. Fue algo provocado, pensado por alguien con motivos personales demasiado profundos. Desde ese punto, explica, dejó de cargar la sospecha en silencio y empezó a dejar pistas, a decir lo justo, a medias. Cuando finalmente habló, no lo hizo con discursos ni frases ensayadas, sino como habla alguien roto, con pausas largas y silencios que pesaban más que cualquier acusación. Según quienes la escucharon, no señaló a nadie de forma directa, pero describió el camino con tanta precisión que el nombre se formaba solo en la mente de quien oía. Nunca dijo quién fue, pero dejó algo claro, no todo vino de afuera. En sus declaraciones, la suegra de Mario Pineda dejó caer frases que helaron a quienes la escuchaban, diciendo que Mario se rodeó de personas que sabían más de lo que aparentaban y que confió justo donde no debía, recordando que no siempre quien ejecuta es quien decide. Hablaba sin rabia, con una decepción profunda, como alguien que ya no busca venganza, sin entender, porque hay muertes que no solo se lloran, se intentan descifrar. Relató también el instante más devastador, cuando vio el cuerpo sin vida y confesó que al principio no pudo reconocerlo, que los disparos no solo le quitaron la vida, sino también el rostro que conoció desde niño. Pero lo que más desconcertó fue cuando se refirió a la mujer que murió junto a él y afirmó, sin titubeos, que también fue una víctima, rompiendo el relato cómodo donde todos buscaban un culpable inmediato. Dijo que no señalaba con el dedo porque estaba mirando un cuadro más amplio, uno donde la verdad aún duele demasiado como para decirse completa. Sin embargo, cuando mencionó a la esposa, o como prefería llamarla, la expareja, su tono cambió, no hubo ira, solo una distancia fría. Aseguró que desde hacía tiempo aquello ya no era un hogar, que los documentos sostenían una versión que la realidad había desmentido hacía mucho, y que no se puede fingir una familia cuando todo está roto por dentro. Eso bastó para que la opinión pública estallara, interpretando sus palabras como defensa, acusación encubierta o intento desesperado de proteger la memoria de Mario.
Desde entonces, dice, comenzó el verdadero juicio, el de las redes, donde fue atacada sin piedad, acusada de justificar infidelidades, de encubrir una doble vida y de preocuparse más por terceros que por los niños que quedaron en medio de una historia que aún no encuentra cierre. En su testimonio, la suegra de Mario Pineda cuenta que leyó cada ataque y cada acusación sin responder, convencida de que cuando el dolor desborda, cualquier palabra queda corta. Dice que mientras afuera la historia ardía, ella vivía en un estado de alerta constante, durmiendo apenas un par de horas, atrapada en pesadillas que la devolvían una y otra vez a la misma escena: sangre, disparos, puertas que se abrían sin que nadie apareciera. Relata que hubo noches en las que se sentó en la cama con la sensación de que algo más estaba por suceder, un miedo extraño que a veces era temor por su vida y otras una indiferencia peligrosa ante la idea de morir. Según personas de su entorno, llegó a pronunciar una frase que estremeció a todos: si algo me pasa, que hablen, que no guarden silencio. No lo dijo desde la paranoia, asegura, sino desde la intuición de quien siente que la verdad se acerca y entiende que ese momento siempre implica riesgo. Afirma que comenzaron a llegarle advertencias disfrazadas de consejos, llamados para que dejara de investigar, para que cuidara su salud y no siguiera removiendo el pasado. Pero junto a eso aparecieron coincidencias imposibles de ignorar, nombres que se repetían, relatos que encajaban sin conocerse entre sí, versiones distintas que apuntaban al mismo lugar. No denunció ni hizo declaraciones explosivas, simplemente bajó la voz y dijo que ya había entendido. Tal vez entendió que nadie posee la verdad completa, que hay silencios interesados, beneficios ocultos y pérdidas que no se confiesan. O quizá comprendió algo aún más duro, que hay verdades que nunca llegan a un tribunal. Y así, dice, esta historia no se cierra, queda suspendida, con ella aún en pie pero quebrada, con Mario sin descanso, con preguntas sin respuesta oficial y con un peso insoportable en el aire. Porque aquí lo más inquietante no es lo que se dijo, sino todo lo que nunca se pudo decir. En sus declaraciones, la suegra de Mario Pineda fue directa y polémica, dejando claro que no iba a cargar con silencios ajenos. Aseguró que su hija no hizo nada malo, que no participó en nada oscuro y que terminó pagando con su vida errores que no le pertenecían. Dijo que Mario andaba en malos pasos, que se movía en círculos peligrosos y que arrastraba conflictos del pasado que nunca cerró, relaciones que dejaron resentimientos profundos. Según su versión, alguien decidió cobrarle una deuda emocional que venía gestándose desde antes y apuntó sin rodeos a la posibilidad de que el marido de una antigua amante fuera quien finalmente le pasó la factura. No habló de pruebas ni dio nombres, pero insistió en que aquello no fue un hecho al azar, sino una consecuencia de decisiones mal tomadas por Mario. Mi hija fue inocente, repitió con firmeza, asegurando que quedó atrapada en una historia que no era suya y en un desenlace que no buscó. Para ella, la verdad es incómoda porque rompe el relato fácil. Mario no era un santo, pero tampoco merecía morir así, y su hija no fue cómplice de nada, sino una víctima más de un pasado que regresó a cobrar con sangre. Y mientras las preguntas siguen sin respuesta, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final, porque esta historia aún no ha dicho su última verdad.